Buenas noches, mi nombre es Marco Andrea Suba Urrutia, del Instituto Tecnológico de Electrónica de Chihuahua. Mi grupo es segundo 1 y mi matrícula es 5602. Y hoy les estaré impartiendo un tutorial sobre cómo usar Word y sus opciones principales, sus características principales. Em, con lo que quiero empezar es básicamente el formato con lo que podemos jugar en las letras y las palabras que tenemos ya predeterminadas en un documento. Ya sea, tenemos estas tres opciones. Bueno, son seis básicamente, pero en este momento solamente estaremos usando tres, que son las negritas, el cruzado básicamente y el lineado de las palabras. Entonces lo primordial y lo que debemos de hacer es subrayar todo el texto, y si se fijan también nos muestra una ventana de herramientas aquí que son las que vamos a estar usando básicamente en este tutorial. Entonces le podemos picar en ese mismo momento o podemos llegar aquí a la ventana de herramientas y podemos usarla sin problema. Entonces esta B es básicamente negritas. El negrita se usa para resaltar el texto, como lo vemos aquí. Aquí lo seleccioné y básicamente resalté todo el texto. También para usar el teclado. A mí, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta mucho usar el teclado. Podemos picarle control B para resaltar en negritas, seleccionando el texto. También lo que podemos hacer es, cuando le picas a la tecla Shift y usando las teclas de las flechas, podemos subrayar el texto sin tener que usar el mouse. Eh, Esto para que sea más cómodo. A mí me gusta más totalmente. Entonces solamente para hacer esto básicamente le puse tecla Shift desde el inicio del texto y le di 3 veces para abajo para seleccionar todo el texto y solamente piqué control B. También la otra que tenemos es el cruzado, que es itálica básicamente. Esto es cuando quieres básicamente que se vea el texto diferente a lo otro que tienes. Esto se puede usar en muchos casos. Y también para la tecla de teclado es simplemente control I, seleccionando el texto que quieras, y lo podemos cambiar fácilmente. También tenemos un delineado básicamente, que es control U, ya en los comandos del teclado. Esto básicamente es para subrayar cosas importantes, realmente importantes del texto. Si quieres que algo se vea más resaltado que lo otro, sin usar negritas. Normalmente las negritas se usan para títulos y ese tipo de cosas. Y si quieres cambiar el formato básicamente de la letra, es más fácil utilizar un delineado en las palabras. Por ejemplo, aquí podemos seleccionar, no sé, corriente alterna. A mí me gustaría que corriente alterna estuviera resaltado. También podemos utilizar negritas, pero como utilizamos negritas anteriormente en el título, se me haría más cómodo tener corriente alterna o relés electromecánicos resaltado de cierta manera. Para devolvernos a la acción pasada, le podemos picar control Z o también podemos usar estas flechas. La verdad, personalmente es más fácil utilizar control Z porque
a veces te puedes rebrujar en lo que hiciste y lo que no hiciste. Entonces está más fácil utilizar control Z para saber o para ser más intuitivo el uso, y saber en qué te equivocaste o en qué la regaste y poder rehacer los cambios. Como siguiente tenemos la alineación. La alineación es muy básica en este tipo de documentos, ya que esta te permite ordenar el texto a pues a tu gusto. Por ejemplo, aquí no me gusta que la estructura de un relé esté en como todo el texto. Entonces lo que voy a hacer es ponerlo en el centro para que sea un título importante. Sin embargo, esto más bien se usa. Vamos a poner un título para que sea de ejemplo. No sé, vamos a poner relés. Y seleccionamos todo el texto. Si se fijan, también están negritas. Y lo que podemos hacer es básicamente centrarlo. Y es más fácil identificar un título principal en este tipo de usos. También tenemos otro tipo de usos que es, vamos a dejar el relé, por ejemplo, y vamos a poner este. Si lo queremos del otro lado, no sé, que se nos acomode mejor en una imagen o simplemente porque lo queremos así en el formato, porque está mejor, simplemente le picamos en este lugar y nos puede alinear todo a la derecha, si no lo queremos hasta la izquierda. Y también, si no nos gusta este espacio que deja pues en medio, ya ven que todo está vacío aquí, podemos agarrar todo el texto y lo podemos justificar. Esto nos ayuda a que todo el texto esté bien estructurado y no tenga muchos espacios en blanco, de los que queremos. Por ejemplo, aquí está más estructurado, está más, nos ayuda más al formato, a que se vea mejor, a que no tenga tantos espacios y a lo mejor nos puede llegar a facilitar el uso del formato, ya que lo puede acomodar de cierta manera que se vea todo muy ordenado. Como siguiente punto tenemos el copiar formato. Cuando hay a veces que tenemos que usar el control C, control V, que es básicamente el copiar y pegar. Y pues no es malo tampoco. Hay veces que se tiene que usar. Y en ese tipo de casos, por ejemplo, si no encontramos una función que está utilizando el pegar, el mismo texto que acabamos de pegar, solamente le ponemos aquí. Este es básicamente la copia del formato, y lo que hace es facilitarnos el formato que tenemos antes, lo podemos copiar en otro sitio. Por ejemplo, yo quiero ponerle el mismo formato, que es básicamente que esté en azul, y lo voy a poner aquí en general. Entonces lo que hace es nos copia ese mismo formato en lo que queremos ya que tengamos de información. Y eso nos facilita mucho el uso de todas estas funciones sin tener que estar buscándola una por una. El siguiente es el interlineado. El interlineado nos sirve básicamente como método para poder organizar el espacio que hay entre un párrafo y otro. No, un párrafo y otro no. Entre las líneas, básicamente. Por ejemplo, yo tengo esta línea y tiene este mismo espacio, pero puedo cambiar el espacio que hay entre cada oraciones para eh, poder organizar bien. Por ejemplo, a mí me gusta mucho entonces puedo agarrar todo el documento y lo puedo poner en ese mismo formato, porque a mí me gusta o porque nos lo pidieron de formato de entrega de trabajo.
Entonces ya no se ve tan compacto, ya no se ve tan amontonado, y eso nos ayuda mucho a pues poder tener un control sobre nuestro texto. También pues sí hay bastantes tipos de interlineado, con bastante tipo de, pues sí, de distancia entre sí. Por ejemplo, el máximo que tenemos aquí es 3, pero podemos cambiarlo aquí en, en line spacing options, o pues básicamente las opciones de espaciado entre línea y línea. Y esto nos ayuda mucho a poder tener un control y poder personalizar nuestro documento. También lo que tenemos en esta misma es básicamente el espacio que tenemos entre párrafos. Si no nos gusta el espacio que tenemos entre párrafos, lo único que tenemos que hacer es ponernos en un lugar vacío y decir, bueno, ok, este es el espacio que quiero entre cada párrafo. No sé, por ejemplo, podemos añadir todo al espacio y no pasa nada. El siguiente tipo de personalización que tenemos es el tipo de tamaño y letra, que este es muy muy básico. Solamente tenemos que agarrar el espacio que nos guste, el párrafo que nos guste, y aquí es en donde encontramos las opciones para, para el tipo de letra, y este es el tipo de tamaño. Por ejemplo, a mí no me gusta Arial, a mí me gusta Calibri. Entonces aquí escribimos Calibri, o le picamos a esta barrita de opciones. En este momento no se va a ver, pero le podemos picar a este barrita de opciones y nos va a dar muchas opciones sobre la letra que queremos. Pero por ejemplo, a mí me gusta Calibri, solamente le pico Calibri y Enter, y nos va a cambiar el formato. Asimismo, podemos cambiar el tamaño de la letra. Por ejemplo, a mí no me gusta el 13, a mí me gusta el 15, y lo podemos cambiar fácilmente poniéndole 15, o también podemos cambiarlo agarrando todo el texto y cambiándolo de esta manera. El tabulador se usa principalmente para recorrer textos eh, que no nos quedan a la medida, o para tener un formato más limpio a la hora de tener subtítulos. Por ejemplo, a mí no me gusta este tipo de formato en los textos que van después de un subtítulo, ya que siento que se pierde un poco el mismo formato del texto. Es como si estuvieras codificando un programa. Siento que se pierde un poco la estructura del mismo texto. Entonces siento que el tabulador es algo que te ayuda mucho al tener textos largos y subtítulos, ya que ayudan al usuario, o al usuario que está leyendo el mismo texto, a tener al tener un orden de saber cómo van
cómo van los... Sí, la estructura en sí. El siguiente sería el efecto que le podemos poner al texto. La verdad, yo no le veo mucho uso a este tipo de herramientas, ya que siento que se ve bastante exagerado el texto, al menos en Word, siento que se ve muy exagerado. En PowerPoint a lo mejor sí tiene bastante mejor uso, pero siento que el texto que que se ve en este tipo de tipografía, siento que no es el más serio como para un documento de Word. Sin embargo, podemos usarlo mucho para... este tiene básicamente ya interlineado por defecto. Entonces, este puede ser de bastante uso para enfatizar algunas cosas, como notas, diría yo, más que nada. O de verdad, anotaciones muy importantes en el mismo documento. Pero siento que es bastante exagerado. Este se usa con esta letra A que está aquí en la herramienta, y te da bastantes opciones para reflejar la misma letra y el delineado que se puede tener. Es muy personalizable. Sin embargo, yo lo veo muy innecesario para estos casos de Word. Aunque se puede tener el mismo formato en esta misma letra y puede ser bastante personalizable para todo el documento. Y diría que se usaría en situaciones más especiales. El siguiente que tenemos es el marcador de párrafo. Este nos sirve más que nada al usuario. El usuario puede tener dificultades al saber qué tipo de párrafos son los que el mismo programa puede identificar como lo mismo, como el párrafo. Entonces es importante tener una buena división entre el párrafo, imágenes, subtítulos y todo este tipo de tipografías y de clasificaciones en el mismo documento, ya que nos sirven a nosotros para organizar el mismo documento y que no quede tan amontonado, o que el mismo documento no esté leyendo cosas que nosotros no queremos. Este se usa con la herramienta que se llama mostrar o mostrar ocultar, y este nos permite tener un mejor control de todo el texto que se está usando. Viene siendo casi al lado del clasificar texto, básicamente. Entonces, esta es más bien herramienta para el usuario que tenga mejor control sobre los párrafos y sobre todos los textos. El siguiente es una muy buena herramienta, ya que si tuvimos pues
un manejo difícil de nuestro documento. Si tuvimos un texto que pusimos mal, por ejemplo, en este caso voy a poner electrónica en mayúsculas, lo, lo que harían los usuarios eh, que no saben bien las funciones básicas sería básicamente borrarlo y ponerlo en minúsculas. Por ejemplo, como vamos a poner aquí. Lo que se puede hacer es agregar todo el título, eh, ponerlo en subrayarlo básicamente y seleccionarlo. Y lo que se puede hacer con este es básicamente cambiar el formato del mismo texto. Por ejemplo, lo podemos poner en mayúsculas si queremos, con esta herramienta que está al lado del escalado del texto. Podemos ponerlo en mayúsculas, lo podemos poner en minúsculas, podemos poner ya sea que si nos equivocamos en todo el texto, por ejemplo, si yo puse una L I y luego pongo una T, digo JN en minúscula, lo que podemos hacer es invertirlas y el I que estaba en mayúscula ahora se convierte en minúscula y el JN que está en minúscula ahora se convierte en mayúscula. Les voy a poner otro ejemplo. Si nos equivocamos tanto como para poner muchas letras en mayúscula y minúscula, lo que podemos hacer es invertirlas también, y pues lo que pasa es básicamente invierte las minúsculas a mayúsculas y las minúsculas en mayúsculas. Para eso nos sirve esta función. La ortografía y la gramática es una de las tantas herramientas que nos sirven demasiado en este tipo de textos de documentos Word, ya que el mismo documento puede revisar nuestra ortografía y la gramática que tiene. Para eso usamos la opción de Spelling and Grammar o pues básicamente ortografía y gramática. Y aquí nos dice todo este tipo de errores que el documento detecta. Y tenemos varias opciones de poner lo que nosotros queremos o lo que nosotros necesitamos para que el documento esté totalmente bien. Es básicamente un chequeo de la gramática y de la estructura que tenemos en el mismo documento. Una de las mejores herramientas que tenemos nosotros aquí puede ser el resaltar el texto, ya que no siempre se necesita un usuario que vaya a utilizar el texto, sino a veces somos nosotros los que ponemos el mismo formato para tenerlo en un documento Word. Y lo que se hace es con esta misma herramienta seleccionamos, podemos elegir varios colores. Viene desde amarillo hasta negro, y podemos subrayar ciertos títulos o textos que necesitamos como fuente importante de información. Solamente los seleccionamos. Ya seleccionado el texto, se va a subrayar por sí solo. Y si lo queremos quitar, solamente tenemos que seleccionar todo el texto que acabamos de subrayar
y le damos otra vez clic a la misma herramienta y lo podemos revertir. También otro buen dato para tener en cuenta en estos tipos de documentos Word es básicamente el poder resaltar y pues tener un diferente color en el mismo texto. Por ejemplo, estos títulos están en azul porque queremos resaltar el mismo subtítulo, pero por ejemplo si yo quiero ponerle otro tipo de color se lo puedo poner totalmente. Por ejemplo, a mí me gusta más el rojo en los subtítulos, entonces en vez de que sea blanco o azul podemos podemos seleccionar el subtítulo y aquí tenemos varias opciones y varios colores para pues para poder resaltar cierto tipo de informaciones importantes que no se vean bien estructuradas o bien resaltadas. Y por último, y uno de los más importantes sería el mismo enumeramiento de los elementos. Podemos enumerar todo. Esto ya es enumerar. Si le ponemos un número al inicio del párrafo junto con un punto, va a empezar a enumerar los elementos que vayamos a poner aquí. Por ejemplo, voy a poner electrónica en este mismo párrafo y si le pico enter va a salir un 2. Esto pasa porque nosotros ya tenemos un número con un punto y eso empieza a numerar los mismos elementos. Si pongo otro, va a empezar a enumerarlo también. Si pongo una letra, va a empezar a enumerarlo también. Y no solo funciona con números, también puede funcionar con puntos. Por ejemplo, si llegamos aquí 2, le ponemos L. Si agarramos el mismo formato, le presionamos aquí, que puede empezar desde A, B, C, D, números romanos, y estas son enumeraciones básicas. O también, si no nos gusta enumerar, más que nada podemos hacer básicamente puntos de bala, que estos sirven pues sin enumeración, solamente catalogando la información y tienen el mismo principio, que es si le picas enter podemos seguir enumerando o catalogando la misma información sin que haya problema. Bueno, esto sería todo de mi parte. Mi nombre es Marco Azúa, del Instituto Tecnológico de Chihuahua, de electrónica, y mi matrícula es 5602 y muchas gracias por su atención.